emocionante este momento. Bueno, yo bajo cualquier cosa que no van a necesitar nada, me dicen. Oh, qué extraño, ¿no? Bueno. ¿Y ahora qué pasa? Eso nos preguntamos, porque puede ser que nuestro público sospeche que hay algo armado, porque la realidad siempre tiene algo de trama, bien lo dijo Borges, y podrán presuponer que hablamos mucho antes, que estamos impostando un primer reconocimiento, pero que de algún modo alguna vez nos encontramos, pero decepcionantemente es la verdad. Lamentamos decirle que evitamos incluso tomarnos un café, no nos habíamos saludado por afuera del centro, o sea que esta es la primera vez que nos vemos físicamente y que comprobamos la existencia recíproca porque empezábamos a sospechar que había gato encerrado. De hecho, yo estaba muy preocupado que vos no existieras. Yo también tenía una cierta sensación de inexistencia con respecto a mí mismo, porque ahora me contarás tu parte, pero en mi trayectoria de malentendidos onomásticos, y por eso está muy bueno haber venido, me pareció una idea genial la que tuvieron vos y tu equipo de encontrarnos en el Centro Borges, que tanto trabajó el tema del doble, del doppelganger y de las duplicaciones o desdoblamientos fantásticos. La primera vez que tuve noticia de que yo no era yo fue, estaba en Uruguay, estaba trabajando en Uruguay, creo que era Montevideo, y alguien vino a abrazarme muy esperanzado y conforme se acercaba podía ver la decepción en sus ojos. Y yo sé que no soy muy alto, que no impresiono demasiado, pero claramente esa reacción obedecía a alguna otra cosa, ¿no? Como que cuanto más me acercaba, menos ganas tenía de abrazarme. Entonces me dice, estás muy joven. Y me dice, por ahí sos el hijo. Y digo, ¿el hijo de quién? Y me empezó a hablar como de una vida que a mí no me sonaba y bueno, me confundieron, era mi nombre, de acuerdo. Dije, ¿será que hay alguien? Fui a Roma y alguien vino a felicitarme por mis montajes teatrales. Y bueno, la verdad es que me dio pena desdecir a esta persona porque estaba francamente orgullosa de vos. Entonces yo tomé la gratitud y le di las gracias en tu nombre, pero me di cuenta de que volvía a repetirse este malentendido. Y así, por hacerla corta, durante la última década o década y media, he recibido felicitaciones o decepciones que no me correspondían, hasta el mes pasado en que me mandaste una carta en la que me invitaban al Congreso de la Lengua, a nombre mío, pero a su email. ¿Y a vos qué te pasó? ¿Cómo fue? Bueno, digamos, la historia, bueno, primero de todo, tú ya lo explicaste muy bien, esto en realidad es una especie de gran hermano, ¿no? En esencial. Pero bueno, yo, digamos, tu presencia me fue bastante molesta, porque cuando en Google vos buscabas Andrés Neumann, durante mucho tiempo aparecía solo yo. El genuino. El genuino. ¿Lo vieron? Entonces, claro, con esa ventaja de la edad, cuando en un cierto momento apareció otro Andrés Neumann molestándome en Google, dije, pero ¿cómo se permite? ¡Qué tupé! No, qué tupé, qué locura. Entonces, bueno, yo también estaba en Montevideo en ese momento, visitando a mis padres, no sé, en los últimos años 90, 2000, no sé cuánto. Y entonces ahí me enteré que vos eras escritor, que eras un joven escritor. Entonces fui a una librería a comprarme un libro tuyo para entender quién eras. Así fue que te conocí. Y de ahí en adelante tuve, digamos, jugué con ventaja. Porque como tengo más años de trabajo atrás, digamos, había más información en internet y entonces jugaba con ventaja. Y además, extrañamente,
vos, que sos mucho más joven, no usabas las redes hasta hace poco. ¿Sí? Entonces... Porque tenías miedo de que me confundieran con vos. Claro, claro. Entonces, al no usar las redes, yo llevaba la ventaja porque lo usaba mucho. Entonces, pero eso tenía un precio alto. El precio alto era que siempre que te querían nombrar a vos, me etiquetaban a mí. Entonces, eso creaba una confusión que es la razón por la cual nos estamos encontrando. En realidad, es gracias a toda esa confusión y a toda a todos esos errores que habrán cometido secretarias de casas editoriales o de librerías, que se pudo generar este vínculo digital, virtual, que nos permite estar aquí hoy en carne y hueso. Porque en realidad no hay que olvidar que, bueno, que la carne y el hueso, y los huesos y la respiración es algo que compartimos con todos los animales, con todos los seres vivos. Pero mientras que los otros seres vivos tienen pocas historias, en el sentido de que en el mundo animal, por ejemplo, ¿cuáles son las historias? ¿Qué historias tienen los perros, los gatos, las vacas, las serpientes? Es lo que yo me imagino. Nunca fui una serpiente, nunca fui una vaca, pero me imagino que las historias que tienen ellos son fundamentalmente de conseguir alimento, de comer y posiblemente no ser comidos, ¿no? Esa es una historia muy importante de la vida. Y también el sexo, ¿no? Encontrar a alguien para tener sexo, una serpiente, otra serpiente, no sé, otro gato, otro gato. Y en realidad son pocas historias que tienen. En cambio, nosotros los humanos nos distinguimos menos por lo de la carne y los huesos y el respiro que por las historias, ¿no? Porque en realidad nosotros lo que más somos son historias. Seres narrativos. Seres narrativos. Y eso es lo especialidad. Es la nuestra en este momento de forma accidental. Me acuerdo, por ejemplo, que Pablo, a quien acabo de conocer, tu ayudante, tu compañero, tu asistente, simpaticísimo, que nos ayudó mucho a organizar esto por teléfono y me pidió una foto mía y estuve a punto de mandarle una tuya. Pero me pareció ya abusar del malentendido. Pero venimos estas semanas preparando e incluso anunciando, a veces de forma invertida, yo hablando de tus eventos y vos hablando de los míos como si fueran del otro, y me ponía a pensar entonces, ya que estamos en el Centro Borges y que es como, de nuevo, por azar, pero por azar objetivo, viste que Breton hablaba del azar objetivo. Es un azar objetivo que vos y yo nos conozcamos de todos los lugares posibles del mundo y de nuestra ciudad en el Centro Borges. Pensaba qué clase de relación puede empezar a establecerse entre estos dos dobles, digamos que podríamos titular como el otro, el mismo, como el cuento de Borges, ¿no? Y venía pensando, ¿qué tipo de dobles hay en la literatura o en la historia de la narrativa que nos convierte en seres que producen y necesitan historias? Y pensaba que hay un cierto tipo de doble, que es un doble anticipatorio. Borges tiene un cuento en que se encuentra consigo mismo después. O te podés encontrar con tu doble de antes. Podríamos ser esa clase de dobles porque vos podrías ser mi futuro, yo tu pasado, y de pronto se cruzan esas dos líneas y generamos un presente imposible. Mi papá, que se llama Neumann también por aquí, así que es un verdadero libro. ¿Está tu papá? Está mi papá. Qué genial. Lamento que no se llame Andrés porque sería genial, pero sí se llama Neumann, no veo nada, pero seguro que si levanta el brazo. Hay otra Neumann que es mi tía, Hay dos Neumann más en la sala, esto se está poniendo muy complicado. Ahí están. Fantástico. 4 Neumann por lo menos. Bueno, eso de hecho,
ya que contás eso, ¿no? Voy a contar otra anécdota. Que cuando yo de chico viajaba con mis padres, con mi papá, tenía, porque yo tuve el privilegio de joven, mis padres me llevaban, yo crecí en Uruguay, entonces, digamos, me llevaban de viaje a Europa, a Estados Unidos, o digamos, a otros países, acá en Latinoamérica, y mi papá tenía la costumbre, cuando llegaba a un hotel, siempre de buscar, la primera cosa que hacía antes de abrir la valija era como un rito. Buscaba, porque era otra época, ustedes ya no saben lo que era, la guía telefónica. Entonces buscaba la guía telefónica de la que había en la pieza del hotel para ver si había algún Neumann en la ciudad. Yo de niño nunca entendí cuál era el interés ese especial de ver si hay algún Neumann en la ciudad. Nunca encontré a ningún Neumann, con mis padres nunca encontramos a ninguno que lo hayamos después visto en un café o algo así, pero era una costumbre de mi papá que ahora, digamos, pensando en este evento contigo, me recordé de eso. Así que sos el primer Neumann que encuentro sin guía telefónica, pero gracias a las redes. Si esto adquiriese un tinte melodramático, porque esto va a adquirir un estilo en la medida en que conversemos. Si no conversamos no hay estilo, y el estilo depende de lo que se nos ocurra ahora, porque no quisimos además intercambiar ningún tipo de guión, nada. No, de hecho yo nunca, no solo que no nos conocimos en 3D, digamos, no nos conocimos en 3D como ahora, pero tampoco ni siquiera nunca hablamos por teléfono. Yo no sabía que vos tenías, claro, porque evitamos, como para ser correctos con ustedes, digamos, para no mentirles tanto. Claro, que esto en realidad es genuino, es auténtico. No hay inteligencia artificial. Ni de ningún otro tipo. Entonces, lo que les iba a decir es que militamos contra la inteligencia, nos parece de mal gusto. Estaba pensando en que si esto adquiriera un estilo melodramático, de pronto vos y yo al final de esta conversación deberíamos descubrir que sos mi papá, mi tío, algo así. Ahí la tradición te juega en contra, porque si yo descubro que sos mi papá, te voy a tener que matar. Digo, es la narrativa desde el principio de los tiempos. No da para que seamos hermanos, cronológicamente está más complicado, pero por ahí podría ser un tío, en cuyo caso yo no tendría por qué, digamos, cometer parricidio, y podríamos llevarnos hasta bien. Eso estaría bueno. ¿Qué tal si sos mi tío? Porque tenemos algunos puntos en común. De lo poquito que sé de vos, que evité saber más, hay mucha información sobre vos en internet, pero no quise empaparme de ella precisamente para no romper este ensalmo del desconocerse siendo en un punto iguales. Pero sé, porque en estos años hasta que llegó esto, me llegaron informaciones dispersas sobre vos, sé algunas cosas que me hacen sentir familiar tuyo. Por ejemplo, que tenías un conflicto con tu lengua materna, es decir, que si no recuerdo mal, vos en algún momento llegaste al mundo hablando alemán, ¿no? Y tuviste que aprender la que ahora es tu lengua de cultura, aunque probablemente no la única. O sea que el castellano para vos fue extranjero. Y eso en mi familia, en mis ancestros, de manera literal, y de un modo más sutil, más metafórico, en mi experiencia como hijo de una familia emigrada, exiliada, como queramos llamarla, me pasó tener que aprender 2 veces a hablar castellano, porque el castellano de Buenos Aires no es el de Andalucía. Yo hablo dos o tres por lo menos tipos de español, dependiendo de con quién estoy. Si estoy con mi hijo, mi familia española, si estoy trabajando acá o allá, aprendí en la escuela a hablar de distintas maneras. Pero mi familia está llena de historias de gente que tuvo que aprender la que después sería la lengua materna familiar, ¿no? Ahora te cuento una anécdota linda sobre eso, pero me gustaría saber cómo fue en tu caso el extraño encuentro con la que ahora es tu lengua. Bueno, a ver, voy a empezar con una idea un poco loca, que es la siguiente. Un bebé, cuando nace, cuando sale de la panza de la madre
y abre los ojos, se encuentra delante, en realidad, con una compañía teatral, que es la familia. Entonces, eso es también, yo creo, algo profundo que me llevó al mundo del espectáculo, del teatro, porque esa idea de extraneidad, de salir de esa cueva oscura que es la barriga de mamá, a un lugar con luz, con gente, es exactamente lo mismo que pasa cuando uno va a un teatro, se apagan las luces y uno se encuentra con otra historia, con una historia donde hay personajes, donde pasan cosas. Esa condición, digamos, teatral de la vida, yo creo que es interesante pensarla así, la vida, ¿no? Entonces, claro, en mi caso, yo nací en una familia también de migrantes, judíos, en Cochabamba, Bolivia, que era un lugar que le había dado una visa a mis padres para poder huir de Alemania. Entonces, me encontré, digamos, durante muchos años, hasta los 7 años, hablando solo alemán, no pudiendo hablar con nadie más que con mi familia o amigos de mi familia, viviendo en un mundo como en un mundo aséptico, donde en realidad no podía tener relación con nadie, porque yo no podía comunicar con nadie fuera del ambiente familiar. Entonces, cuando llegué a la primaria, ahí aprendí de a poco el español, fui muy en Montevideo, en la escuela número 12 Cervantes de la calle Soriano, y fui como en esa época, ahora ya es distinto eso, pero en esa época yo era un fenómeno, porque nunca habían visto un niño que llegara a la escuela sin hablar el idioma. Entonces, esa convención también, que son los idiomas, ¿no? De eso de que podemos estar acá juntos, porque compartimos el español, pero si estuviéramos en otro lado, de los 3 españoles que hablamos. Fíjate qué interesante, porque me dediqué a estudiar filología, me interesa mucho la lingüística, no solamente que la palabra, la lengua es la herramienta de trabajo literaria, sino que además los estudios académicos de la lengua siempre me interesaron. Soy, digamos, un traductor diletante, o sea, no me dedico profesionalmente a eso, pero he traducido libros de poesía, y digo poesía porque la traducción poética vieron que tiene esta fama de imposible, como se supone que la poesía se la acusa de ser intraducible. Y sin embargo, en la traducción poética es donde se ven todos los conflictos inherentes a cualquier traducción en carne viva. Porque en realidad la traducción literal no existe, es imposible traducir nada literalmente, y al traducir poesía esto se pone de manifiesto de modo brutal y muy urgente, muy acuciante, palabra por palabra. En ese sentido, traducir poesía es más fácil, lo más difícil, porque no hay malentendido posible, no podés aspirar a la transparencia, tenés que reescribir el original y producir un segundo original. Y eso te genera una conciencia de tu propio idioma muy problemática. En mi caso, que me conmovió mucho lo que contabas del niño que, entre comillas, aterriza a una escuela cuya lengua desconoce, me trajo 2 recuerdos, uno prestado y otro mío. Aunque todos los recuerdos son prestados, y por eso existe la narrativa. El recuerdo mío, que es más cercano, es también escolar, en este caso de la secundaria. Cuando mi papá, mi mamá y mi hermano y yo aterrizamos en Granada, Andalucía, donde terminé de criarme, a mí me tocaba iniciar la escuela secundaria. Y el chico que se sentó a mi lado, en el pupitre, que se llamaba Juan Carlos, nunca había visto una persona latinoamericana. Y no era el momento del boom de la inmigración, y mucho menos en Granada. Había habido inmigración, por supuesto, y política, exilio político, pero sobre todo en Madrid, Barcelona. No era Granada un lugar de destino de gente de Latinoamérica, y no había una ola en ese momento como la hubo después. Así que nunca habían visto un bicho latinoamericano. Me dice, ¿así que tú eres de Argentina? Y digo, sí. Me dice, me encanta el carnaval de Río de Janeiro. Y yo pensé, esto va a ser difícil. Después me felicitaron por los teleteatros venezolanos, y en definitiva salí del primer día de clase dándome cuenta de que no solamente no hablaba la lengua, sino que había extraviado el contexto
que me había quedado como flotando en el aire porque no teníamos un sistema de referencias comunes y yo al mismo tiempo desconocía las cosas más elementales que conocían mis compañeros y compañeras. Me acuerdo que el primer fin de semana me preguntaron, ¿viene esa percusión? Y yo, ¡ay, qué bueno! Dan clases de percusión, qué bueno. Precisamente mi papá y mi mamá se dedican a la música. Y me miraban raro, y resulta que percusión era la discoteca más famosa de Granada. Entonces cuando me hablaban de una discoteca yo entendía que era un instrumento musical, entonces tuve que aprender, digamos, toda una serie de informaciones que me impedían el ejercicio de mi presunta lengua materna. Y estuve 2 o 3 años muy desconcertado hasta que de pronto, te diría que incluso menos, hasta que de pronto noté que empezaba a hablar de otra manera y que preservando el habla castellana, digamos, porteña, incorporaba otra hasta el punto de que ahora no sé, igual que Borges, cuál de las dos es la mía. Mi hijo dice fresa, dice frutilla, dice grifo, dice canilla, e incluso está muy enojado porque piso sea suelo, sea piso, pero techo sea techo. Me parece que está mal organizado el argentino, porque ya que cambiaron algunas palabras, puede cambiarla toda, ¿no? Tipo, si maletero es baúl y coche es auto, ¿por qué volante es volante? Muy absurdo, ¿no? Terminen el trabajo, ¿no? Entonces, bueno, esta duda por un lado en mi infancia y también en la crianza de nuestro hijo está siempre presente, se pone en juego qué es la lengua materna, y el recuerdo más lejano, más ancestral, que por ahí tiene que ver más con las experiencias de tu familia, me encantaría después escuchar una historia familiar parecida si la tenés, es que mi bisabuela, bueno, la parte paterna de mi familia también es toda inmigrante judía, casi unánimemente, de las zonas que hoy serían Polonia, Bielorrusia, Ucrania, etcétera, judíos askenazis de esa zona. Y por lo tanto tuvieron que adquirir la lengua castellana hablando, yo qué sé, por ejemplo, yiddish, ¿no? Eso sin duda y pasa con un montón de familias argentinas y porteñas desde ya. Pero hay un caso particular que es de la familia de mi mamá, que no tiene que ver con el apellido Neumann o Neumann, que es que mi bisabuela materna, que se llamaba Juliette, creo que era Juliette Pino, aterrizó en Argentina con 3 años, la mamá de mi abuela. Y con 3 años, en realidad la gramática está bastante instalada en nuestro inconsciente. O sea, con 3, 4 años una criatura le puede faltar léxico, pero la lógica lingüística y sintáctica ya la tiene. Sos un hablante casi completo. Yo me tomo muy en serio a los hablantes de 3 o 4 años, ¿no? Y entonces me sorprende saber que a pesar de haber aterrizado a esa edad temprana, pero suficiente para empaparse de la lengua francesa, nunca habló una palabra, entró como en negación o en adaptación, o para sobrevivir tuvo que negar su origen, por las razones que fuera, porque no venía precisamente de Versalles, no era esa clase de francesa, y entonces se murió oficialmente sin hablar una palabra de francés. Ahora estoy muy interesado por tu alemán, ojalá me cuentes. Y se murió eso oficialmente no entendiendo el francés y no habiendo transmitido, legado a sus hijos, entre ellos mi abuela, la lengua francesa materna que faltaba, que era un fantasma. Bueno, cuando muere Juliette, a quien no conocí, mi abuela, a quien sí conocí, mi abuela Blanca, se puso a estudiar francés. No para mantener la lengua de la madre, sino para adquirir la que no había sido legada. Más que para retomar, para reinventar la lengua materna perdida. Pero una pregunta, Juliette habló otros idiomas. Habló castellano toda su vida, o sea, se convirtió en un hablante monolingüe del español y olvidó su francés primigenio. Y su hija se puso en un acto como de amor y de duelo, creo, de duelo de su madre y de la lengua materna, se puso a estudiar francés a una edad, por ahí a mi edad o mayor, y aprendió con unos libros de bolsillo de Gallimard, les livres de poche, que son blancos y que mucha gente tendrá, y que heredé a su muerte. Heredé los libros en francés de mi abuela. Y me puse a leerlos y a ver los subrayados, las notas, y era una cosa muy conmovedora porque aparte de observaciones lingüísticas para que ella aprendiera la lengua de su madre, había anotaciones de una índole más personal. Por ejemplo, me acuerdo de un ejemplar de La Femme Rompue, La Mujer Rota, de Simone de Beauvoir, que es una novela que es como un diario de una mujer que sufre mucho, que está padeciendo un proceso de separación, su marido le está engañando y ella entra en crisis con respecto a los valores familiares, así su rol en la familia, el trabajo que ella tuvo que dejar, es como una mujer en conflicto con su rol histórico. Y es en forma de diario. Y en ese diario de La Mujer Rota había
pedacitos de mi abuela, de opiniones, de anotaciones, y fue solo entonces, anotando un libro en la lengua perdida de su madre, que le escuché opiniones acerca del sexo o del matrimonio o de la política que no recuerdo haberle escuchado en vivo en su propia lengua. Entonces fíjate las idas y vueltas del fantasma de la lengua cuando tiene pendiente para decir, y a veces siendo extranjeros podemos decir lo que necesitamos, y a veces lo materno es un espacio de vacío o de opresión, es muy complicado. Entonces, ¿cómo fue tu alemán? Bueno, el alemán ese, en esos años, era muy insidioso, porque en Cochabamba, que no es la Cochabamba de ahora, pero es la Cochabamba de los años 40, 1940, en esa época, en Bolivia, en los años siguientes, cuando yo era un niño, había dos tipos de personas que hablaban alemán, que eran los judíos, los nazis, ¿no? Entonces, para mí fue algo muy raro encontrarme en una pequeña ciudad, ¿sí?, con mis padres, que yo notaba que entre la gente entre la gente con la cual yo podía comunicar, unos eran los buenos y otros los malos. Eso era para mí totalmente incomprensible, cómo este pequeño grupo de personas que hablaban alemán en Cochabamba pudiera estar dividido en forma tan radical entre víctimas y asesinos, entre buenos y malos. Fue un aprendizaje, fue una cosa que me costó muchos años entender este tema, esta situación, que para mí fue incomprensible hasta mucho más tarde. ¿Qué conservas de la lengua de infancia tuya en el alemán? Todo. Todo, o sea, todo. Sí, lo seguís ejerciendo. Claro, porque yo hablé con mis padres toda la vida en alemán, hasta ellos fallecieron hace 20 años, 25 años, y siempre en casa era muy complicado, porque con mis padres hablaba en alemán, entonces después, no sé, según la época de mi vida, hablábamos español con mi esposa, con mi hija, pero ya con mi hijo, que yo tengo 3 hijos, y con mi hijo más chico, que la madre es italiana, entonces ya se complicaba, ya había 2, 3 idiomas, ¿no? Digamos, así que el alemán siempre, y además trabajando con Pina Bausch o con otros artistas en Alemania, con Pina Bausch era interesante porque hablábamos, con ella casi siempre hablábamos en inglés, porque yo hablo 5 idiomas bastante perfectamente, y digamos, con Pina, cuando estábamos con otra gente, internacionalmente, casi siempre hablamos inglés, porque es el idioma común. La lengua franca. La lengua franca. En cambio, cuando estábamos solos, hablábamos en alemán, ¿no? Así que, digamos, el uso de los idiomas, que es, volviendo al tema del bebé, ¿no? Es fundamental aprender a hablar para poder ser parte de la compañía teatral en la que nacemos y en la que vamos a tener un rol que aún no sabemos cuál será. Me encanta esto que contás y me resuena mucho. Primero, sabes que estuve en Cochabamba un par de veces y me atrajo mucho, y sobre todo la historia del Palacio de los Patiño y todo eso que conocerás a la perfección, pero bueno, tengo entendido. No, a la perfección no, porque nunca volví a Bolivia. Me fui cuando tenías 4 años y nunca más regresé. Ah, qué extraordinario. Ah, qué bueno, eso es Qué raro, ¿no? Bueno, en realidad, cuando empezás a hablarlo en terapia no es tan raro, ¿no? Pero sí, en principio sorprende. Pero sí, es todo un tema entonces, ¿sabes? Porque ahí hay un palacio muy interesante de esta familia, ¿no? De potentados, mineros creo que eran dueños de la ciudad, y que en realidad es un palacio que quedó solamente para la servidumbre, nunca llegó a ser habitado por razones políticas, y me generó mucha curiosidad, y ahora pienso que por ahí el hecho de que me despertara tanta curiosidad Cochabamba tenía que ver con que de algún modo estabas vos ahí, ¿no? Había razones homónimas.
Y lo otro que te quería decir sobre el alemán, y entonces pasamos del Neumann al Neumann, es, primero que aprendí un poco de alemán, mi alemán es un pobre, pero alcanza para leer un poco y en realidad aprendí alemán, o traté de aprenderlo mejor dicho, para entender las canciones del Winterreise, el viaje de invierno de Schubert, que era la música preferida en mi casa en general y de mi madre en particular. Y era un acto casi edípico el poder entender esas canciones que para mí eran como sílabas indescifrables. Y había una razón musical para tratar de entender qué había en esas canciones. Y el libro que se mencionó al principio, El viajero del siglo, sale de ahí, porque todos los personajes son como una derivación ficcional de aquellas canciones de Schubert. Bueno, con el apellido alemán, Neumann, hay una historia que muy brevemente te la comparto de mi familia, que es en nuestra familia muy conocida, respecto de por qué me llamo Neumann. Resulta que yo no debería llamarme Neumann, igual que no debería estar acá. No debería llamarme Neumann, pero si no me llamara Neumann tal vez no existiría. Me explico. Tenía un antepasado, pongamos un bisabuelo, hay diferencias en las versiones, pero voy a contar la que más me gusta. Un bisabuelo Hasatsky, que era judío pobre y le tocaba hacer en esa época el servicio militar en Siberia. Era un servicio militar interminable y del que rara vez alguien volvía, o sea que en realidad era una especie de pogromo encubierto, ¿no? Y al parecer, o según cuenta la leyenda familiar, muchos de los pares de este antepasado Hasatsky se mutilaban, se cortaban una oreja a la Van Gogh, se sacaban un dedo, se lesionaban seriamente con tal de no ser aptos para enrolarse. Y se ve que mi antepasado, con el que me identifico profundamente porque era cobarde y por lo tanto tenía un cierto don del razonamiento, no estaba dispuesto a amputarse nada. Sentía mucho afecto por todos sus miembros, sin distinción, y entonces se buscó otra manera que fue aparentemente conseguir, tal vez robar, comprar, traficar ilegalmente con el pasaporte de un soldado alemán apellidado Neumann, que significa en alemán nuevo hombre. Y siendo en efecto un hombre nuevo y con esta identidad, es que se embarca a la Argentina e inicia una vida perfectamente apócrifa, con un apellido inventado porque es mi verdadero apellido, y que es el que me permite tener un malentendido tan extraño con vos ahora. Bueno, esto complica mucho la cosa. ¿Sí? ¿Tienen tiempo? De hecho yo creo, Andrés, claro, cuando hablo con vos yo no sé con quién estoy hablando, pero no importa. Yo creo que miré el reloj, ¿no? Y ya son casi las 6. Y acá en esta sala, yo sé que hay una actividad después, no sé qué, me dijeron los maravillosos, digamos, programadores del Centro Cultural Borges, que agradezco mucho para esta ocasión que nos dio, que me parece además increíblemente adecuado por la cercanía a ese nombre, ¿no? Porque los nombres al final son como etiquetas, ¿no? Pero sí, fíjense qué importancia que tienen las etiquetas, que nosotros terminamos con el mismo cajón, ¿no? El mismo, Andrés Neumann, después lo pongo acá, ¿no? Digamos, las etiquetas son muy importantes al final, ¿no? Es como decir, el mapa no es el territorio, pero sí tiene su importancia, porque si el mapa está equivocado, termina en un lugar equivocado. Entonces, hola, qué bueno, estaban. Estamos poniendo luz sobre este asunto. Estamos iluminando. Entonces, yo te quería proponerte, eso no lo arreglamos igual que ninguna otra cosa de las que estamos diciendo, que de pronto demos un espacio para que nos pregunten algo, para que incluyamos a esta maravillosa gente que nos vino a visitar, a ver si quieren... ¿Cómo se dio este azar de este encuentro entre ustedes dos? Muy natural cometer un disparate como este con Andrés, ¿no? No sé en qué grado él confiaba en mí en este sentido, pero yo sabía que era una idea como muy natural para alguien tan familiarizado, nunca mejor dicho, con este tipo de improvisaciones controladas, ¿no? Y creo que surgió un poco, ahora contarás, creo que la idea de que nos juntáramos fue tuya, ¿no? Y fuimos definiendo, quiero decir tuya, o sea mía, o sea tuya, pero vos me escribiste y
Sí, sí. Yo de hace tiempo tenía esta idea de que este intruso en mi vida, quería conocerlo, ¿no? Porque, digamos, fue una presencia que apareció cuando yo era grande, yo ya tenía, no sé, 40, 50, tenía tu edad más o menos, cuando apareciste vos, yo, no sé quién, bueno, y entonces siempre dije, no, pero tenemos que organizar un encuentro. Pero claro, como todavía no estabas en las redes, o estabas poco en las redes, pero cuando sí apareciste en las redes dije, está listo, eso hay que hacerlo, y acá estamos. Sí, barajamos la posibilidad de hacer algo en una librería en un momento dado, pero nos pareció que en un encuentro de esta naturaleza merecía un marco que no fuera en el que habitualmente yo me muevo. De hecho, anteayer tuve un evento en una librería, le decía a Andrés, hago muchas cosas en librerías, ¿por qué no buscamos algo que parezca más a la medida de este accidente maravilloso, ¿no? Y entonces a Andrés y a su equipo se le ocurrió el Centro Borges, que a mí me parece genial, porque a mí me hace pensar, de nuevo, o sea, cuando salgamos de este embrollo, de este enredo en el que nos hemos metido, me voy a ir recitando, no nos une el amor, sino el espanto, será por eso que lo quiero tanto, que es lo que Borges dijo de Buenos Aires y yo ahora siento por mi otro yo. Claro, además hay que recordar, chicos, que en realidad, Andrés, ahora eso te lo digo porque nunca te lo dije, no te dije nada, pero tampoco esto, que en realidad esto tiene otra magia, que Buenos Aires es la ciudad del planeta que tiene más librerías y más teatros, ¿no? Entonces no es una casualidad que estemos acá, porque esas dos características las tienen pocas ciudades. Este es en ese sentido un lugar único, porque la cantidad de librerías que hay acá y la cantidad de teatros en otro lado se lo sueña. Y por eso hay que cuidarlos y defenderlos, aparte estar orgulloso de ellos, así que les agradecemos bueno, muchísimo. Ahí afuera hay una mesa con los libros de Andrés Neumann, O sea, son los suyos. que yo les puedo, si quieren a la salida, firmar. ¿Han pensado en Netflix? ¿Algo? Si pensamos en Netflix hacer algo, mira, depende del presupuesto, porque yo no necesito mucha plata, pero Andrés es muy materialista. Entonces, si hacen una oferta lo suficientemente potente como para que Andrés esté contento, yo me llevo la mitad encantado. Claro, ese tema me hace acordar que siempre hablando de las guías telefónicas, cuando yo insistía a mis padres, a mi papá, a preguntarle por qué le interesaba tanto, decía, sí, pero eso también tiene un problema, porque entonces yo digo, bueno, llama a alguien, no sé, hace algo. Entonces, no, porque de pronto me piden plata. Entonces, yo no sé qué cuenta en el banco tenés vos. Y cuánto se gana en literatura. Pero bueno, no sé, dijera, los millones que circulan. Yo sé que en un caso de emergencia puedo contar contigo. Por supuesto. Creo que hay una pregunta por ahí. Hola, Andrés. Bueno, digo, ¿A cuál, sí, Andrés? a los dos, por eso hablé en plural. ¿Okay? Digo, si cuando vos tenías la edad de él, apareció él, digo, ¿están atentos por si pasa lo mismo ahora? ¿Ya lo pensaron? ¿Qué pasa si aparece un tercer Andrés Neumann? Si esto se repite al infinito. Digo, les estoy tirando para que piensen y se preparen. Eso es todo. Bueno, digamos, el problema, Andrés, es más tuyo que mío. Porque yo no creo que tengan que lidiar con eso, pero yo creo que sí es cuestión que te empieces a pensarlo. Bueno, yo seguiría el ejemplo de Andrés, de organizar algo con ese otro Andrés. Es verdad que además es tiempo, ¿no? Porque si tengo la edad que vos tenías cuando aparecí yo, es necesario, por como la sintaxis del azar, que ocurra ahora lo mismo, ¿no? Entonces supongo que aparecerá otro Andrés. Habría que ver, probablemente se lleve mal conmigo y bien con vos porque viste la cosa de los nietos y los abuelos, entonces probablemente sea más problemático para mí que para vos, y es probable que ese tercer Andrés Neumann se alíe con él
y hable mal de mí. Entonces, yo sin embargo le pediría ayuda a Andrés, que tiene experiencia en lidiar con otro Andrés Neumann, para que me aconseje cómo gestionar. Bueno, yo creo que por suerte ese problema no lo voy a tener. Y lo que sí puede pasar, están todos invitados, dentro de 30 años, se va a hacer acá en el Centro Cultural Borges el evento de Andrés con el otro Andrés, y me pareció, muchas gracias por la idea, me parece excelente. ¿Alguien más? Última pregunta, porque tenemos que dejar la sala ya. Última pregunta, Pablo. Bueno, última Si pregunta. tienen alguna. ¿Te quería Bolivia dejando todo allá? Pero tampoco no se entiende por qué le parecería tan interesante ver eso en la guía telefónica de una ciudad desconocida. ¿Y porque no sabes dónde? No sé. Puede ser, lo voy a pensar. Bueno, muchas gracias por haber venido. Ha sido un placer. Agradecer en nombre de Borges y de todos nosotros, y bueno, que este encuentro sea ¿no? que sigamos. Yo creo que podríamos inaugurar un ciclo de Bueno. propuesta del Ciclo Borges. Hay una novela de un escritor español muy genial y muy conflictivo también, que aquí fue conocido, que era Torrente Ballester, Gonzalo Torrente Ballester, por aquello de los gozos y las sombras, que es una serie cuando yo era chico tenía como mucha repercusión. Bueno, Torrente Ballester tenía una novela titulada Yo no soy yo, evidentemente. Y me parece que ese podría ser el Ya título de está. este ciclo, Ya de está. gente que se Largo. llama igual y no tienen idea de quién es el otro. Muy bueno, aquí anoten, no sé quién puede ser, porque no veo a Negrín en el público en este momento, estaba hasta recién, pero ya está, pactado, ¿no? Y sobre todo, Andrés, qué placer conocerme.